Hola, soy Kevin, estudiante de medicina y ayudante PAT para el curso de Fisiología 1 de medicina. En este video vamos a ver lo que son los movimientos de lípidos y proteínas. Entonces, en este video aprenderemos a identificar los movimientos de los lípidos en la membrana, identificar elementos celulares que limitan el movimiento de proteínas y lípidos en la membrana, y a reconocer las funciones de las balsas y las caviolas, que son un tipo de microdominio, así como sus diferencias con la membrana lipídica. Entonces, vamos a comenzar hablando de los movimientos de lípidos. Cuando hablamos de movimientos de lípidos, veremos que existen varios tipos. Tenemos el movimiento de rotación, que es un giro de molécula en torno a su eje, aquí señalado en la imagen. Tenemos el movimiento de traslación, donde las moléculas difunden de manera lateral dentro de la monocapa lipídica. Este movimiento señalado con las flechas, que es el movimiento de flexión, generado por las colas hidrófobas de los fosfolípidos, y el movimiento de flip-flop, que corresponde a un movimiento de la molécula lipídica entre distintas monocapas. Entonces, una de las características que debemos recordar es que de estos movimientos, aquellos que ocurren en una misma monocapa son mucho más frecuentes. En cambio, flip-flop, a pesar de ocurrir espontáneamente, es muy lento e infrecuente, puesto que está desfavorecido energéticamente. Para acelerar este proceso es que tendremos un tipo de proteína llamada flipasa, y serán las encargadas también de mantener una distribución adecuada de los distintos fosfolípidos entre monocapas. Pero ojo, que incluso con las flipasas, el movimiento de flip-flop es muy lento, puede ir desde 6 horas hasta 20 horas. Un componente también muy importante de la membrana es el colesterol. Este puede reducir el movimiento de los lípidos, ya que se distribuye entre fosfolípidos o entre esfingolípidos, disminuyendo la fluidez, funcionando como un regulador en varias partes de la membrana lipídica. Bueno, al igual que los lípidos, las proteínas también se pueden desplazar por la membrana. Para comprobarlo, los investigadores aquí crearon un modelo en donde se unían células de ratón y células de humano, cada una con un tipo específico de proteína de membrana. Luego, estas proteínas de membrana eran marcadas con anticuerpos que poseían fluorescencia, de colores diferentes, obviamente. Inicialmente la distribución de las proteínas era heterogénea, viéndose aquí, por ejemplo, en la mitad izquierda de la célula, un solo tipo de proteína, y en la mitad derecha otro tipo de proteína, con distinto color de fluorescencia. Al pasar el tiempo, como aquí se señala, a los 40 minutos aproximadamente, esta distribución se hacía homogénea, pudiendo determinar que las proteínas también se podían movilizar. Pese a que las proteínas se mueven, veremos también que hay muchos tipos de proteínas y que hay algunas que pueden restringir movimiento. Por ejemplo, existen las proteínas integrales, las cuales están ancladas de lleno a los lípidos, atravesándolas. Pero hay otras proteínas ancladas a lípidos mediante enlace covalente, y las cuales lo hacen por cadenas hidrocarbonadas. Tenemos proteínas periféricas, que se unirán mediante interacciones no covalentes, tanto con proteínas como con lípidos de la membrana, y tendremos otros elementos como la matriz extracelular o el citoesqueleto, que denominaremos proteínas asociadas a membrana. Las proteínas también pueden restringir el movimiento entre células, y un ejemplo son las proteínas andamio. Las proteínas andamio son un conjunto de proteínas que se pueden unir entre ellas y con otros distintos tipos de proteínas, como se ve en la imagen, por ejemplo, con microtúbulos o con actina, elementos del citoesqueleto, que van a restringir el movimiento y que se pueden encontrar en varios tipos celulares. Aquí el ejemplo que se observa es de las membranas sinápticas. Sin embargo, también se puede observar en otro tipo de células. Un ejemplo de proteína que restringe el movimiento son las uniones estrechas, que podemos ver acá. Estas proteínas limitarán el movimiento de ciertas proteínas transportadoras en distintas zonas de la célula, de la membrana celular. Entonces aquí vamos a ver que hay un lumen intestinal por el cual está ingresando glucosa. Vamos a ver células intestinales y vamos a ver también esto que está representando la sangre. Entonces, en una parte de la región de la membrana hay un tipo de cotransportador que permite ingresar glucosa en contra de su gradiente.
Por ende es un tipo de transportador activo, el cual realiza con transporte junto al sodio. Y a su vez vamos a ver que hay otra proteína, que es la proteína GLUT2, que en este caso transporta glucosa a favor de su gradiente y por ende va a ser un transporte pasivo. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas uniones estrechas? Es que nos permite separar estas proteínas específicas de forma asimétrica en distintas regiones de la membrana. Vamos a tener algo que se llama dominio, donde se va a generar un dominio apical y un dominio basal o vasolateral. Y esto va a permitir que la glucosa finalmente pueda tener un flujo neto desde el lumen intestinal hasta la sangre. Ya habiendo hablado de los distintos dominios de la célula, podemos hablar de las balsas, o RAF, como se señala en la imagen. Estos serán microdominios de membrana que se van a caracterizar por ser enriquecidos en esfingolípidos y colesterol. Pero no solo eso, pues además van a cumplir otras funciones. Por ejemplo, pueden inducir la organización de elementos de vía de traducción de señales, que también es muy importante. O también pueden interactuar con proteínas celulares exógenas o celulares, intracelulares, y servir como vehículo de transporte hacia la superficie celular. Otra característica que se puede desprender al ver la imagen es que estas regiones se aprecian más gruesas, y eso es debido a que las cadenas de esfingolípidos son más largas que las de los glicerofosfolípidos, y ya que esta es enriquecida en esfingolípidos, genera ese efecto. Si estas balsas además tienen integrada una proteína llamada caveolina, vamos a pasar a llamarla caviola. Esta caviola se ve como una invaginación y, al igual que las balsas, van a ser enriquecidas en colesterol y esfingolípidos. Como podemos apreciar en esta microfotografía, aquí se puede con la flecha señalar cómo se va formando la invaginación. Y también recordar que, al igual que las balsas, va a tener una relación asociada a lo que tiene que ver la vía de señalización, funcionando como centro organizador de moléculas de señalización. Entonces, para finalizar, recordar que tanto las proteínas como los lípidos van a tener distintos tipos de movimientos. Algunas proteínas van a restringir el movimiento y lo van a hacer con distintas funciones para la célula. Para los lípidos, recordar que existirá el movimiento de traslación, rotación, deflexión, y que estos movimientos, ya que ocurren en la misma monocapa, van a ser más rápidos. El movimiento de flip-flop, que ocurre entre monocapas, ocurrirá mucho más lento. Recordar que este movimiento mantiene las concentraciones de los distintos fosfolípidos entre monocapas. Para las proteínas debemos recordar que existen algunas que tendrán mayor o menor libertad según la interacción que tienen con la membrana y o con otras células. Existirán desde proteínas integrales que atravesarán la membrana hasta proteínas del citoesqueleto que tienen una limitación de movimiento mucho menor y que podrán generar otras funciones asociándose a otras regiones celulares. Y también señalar que se generan distintos dominios en la célula y dentro de esto algunos microdominios como las balsas, las cuales están enriquecidas en esfingolípidos y colesterol. Van a ser más gruesas y al igual que con las caviolas van a tener una función asociada con las vías de señalización. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra ocasión.